Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Viaje sobre la fotosfera antareana. El movimiento de las naves espaciales a través de Antares está limitado por la densidad granular de plasma en toda la fotosfera y la velocidad relativa del flujo de plasma sobre su superficie. Moverse contra el flujo de plasma puede ser tan peligroso como sumergirse en las profundidades, incluso en los niveles superiores de la fotosfera. Las naves espaciales que descienden hacia el flujo de plasma soportan tensiones considerables y, independientemente de la eficacia de su protección, llegan a un punto en el que se consumen. Más significativo aún, existe una profundidad de la que una nave espacial no puede emerger sin que las tensiones acumuladas provoquen su destrucción. Esta profundidad crítica, que marca efectivamente un punto de no retorno. Muchas puertas antareanas se encuentran por debajo de la profundidad crítica. Pero esto no es un problema siempre que una nave sea capaz de encontrar y abrir una puerta antes de que su protección se sobrecargue. Las variaciones en la granulación del plasma causadas por la órbita de Oburek afectan esta profundidad crítica dentro de la región ecuatorial de Antares, los trópicos de Oburek. La mayoría de las naves antareanas tienen niveles comparables de blindaje. Las naves GAR, que tienen principalmente blindaje magnético, son menos eficientes, pero los GAR suelen estar dispuestos a correr riesgos donde otros no lo harían, en particular las sociedades Intel del Concorde e Isoriano, que son extremadamente aversas al riesgo por naturaleza. Dilatación del tiempo de viaje. Un aspecto interesante del viaje a través de la superficie es un efecto de dilatación de tiempo de aproximadamente 5,6 entre 1. Esto significa que una nave que tarda 10 horas en viajar de una puerta a otra descubrirá que habrían transcurrido 56 horas en el espacio real. Esto solo es un problema real cuando se trata de coordinar operaciones a través de múltiples sistemas conectados, como en una guerra, o en la entrega de ayuda de emergencia o el regreso al planeta de objetivo. Lo que esto significa, sin embargo, es que un viaje de solo unos pocos días a través de la rugiente superficie de Antares es de varias semanas en tiempo real. Cuando el tiempo para viajar a la puerta del sistema se suma al tiempo dentro de cada agujero de gusano, el viaje de un sistema a otro tomará al menos una semana en tiempo experimental, y quizás varias en el tiempo real. Un aspecto de los viajes de superficie es que las naves aparentemente pueden zambullirse más profundo a las puertas más profundas a una velocidad ligeramente más rápida de lo que pueden viajar a través de la superficie, especialmente si inclinan su inmersión de tal manera que tienen un movimiento lateral limitado en comparación con la posición actual de Oburek. Esto es importante, ya que se sabe que Oburek destruye naves que se mueven demasiado rápido por la superficie de Antares, de la misma manera que destruye a aquellas que disparan armas en la superficie, manipulando los flujos de plasma para que se vuelvan intolerables. Reliquias de los Constructor. Los artefactos del Constructor a menudo se encuentran dentro de ruinas antiguas y pueden ser el único elemento en pie, tal vez sellado en cápsula de éxtasis o de alguna manera que tenga la capacidad de resistir el deterioro. Sin duda, aquellas civilizaciones perdidas hace mucho tiempo que estudiaron tales reliquias no pudieron abrirla para revelar sus secretos, pero las ruinas en las que se encuentran en los artefactos suelen ser las de civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, aquellas de épocas anteriores, incluso antes de que los humanos irrumpieran en Antares. Tales ruinas antiguas a menudo varían mucho en diseño, disposición y nivel de deterioro. Si bien esto se debe a parte la vinculación temporal de las puertas de Antares, los constructores originales de tales ruinas no se pueden encontrar en ningún lugar de Antares. Se cree que tal evento es parte de la cronoestabilidad de Antares. Mientras que Antares puede conectarse con el pasado,
tiene que conectarse con un pasado que está en el futuro de cuando un sistema estaba conectado previamente. Los experimentos de manipulación del tiempo y cronoplástica con los dispositivos cronofásicos de Bohr e Isoriano conducen inevitablemente a otro colapso antareano. Grietas. Las grietas son brechas en la superficie antareana, donde se forman pocas o ninguna puerta. Algunos son extensos y forman barreras naturales para los imperios antareanos, mientras que otras son mucho más pequeñas y no se pueden ver en un mapa a gran escala de la superficie de Antares. Los sistemas rara vez visitados, aislados por grietas, ofrecen oportunidades para que los filibusteros o los fracasados se refugien lejos de las autoridades, que, de otro modo, los perseguirían. Las grietas tienen algunas puertas dentro de ellas. El mapa de superficie muestra cómo viajar entre el sistema a ambos lados de la grieta. Puede llevar mucho más tiempo que viajar a través de ella. Normalmente las naves se refugian en una superficie de sistemas a lo largo de su ruta, ya que el viaje a través de la superficie de Antares desgasta tanto los escudos como el casco, y al caer en un sistema da tiempo para recuperación y reparación. La mayoría de los metales del casco se reparan solos. El problema es que viajar a través de una grieta significa que las naves tienen que experimentar los peligros de Antares durante mucho más tiempo, y cuando las naves se refugian en los sistemas aislados, podrían sufrir la depredación de los corsarios o francamente de los piratas. Además, la ruta lenta entre sistemas seguros suele ser la más rentable para las naves de freeboard, al igual que las rutas que toman. Por supuesto, un capitán freeboard puede permitir que una nave atraviese la grieta, pero la expedición será costosa.